Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada de Física de 10º año y estoy muy contenta de que sigan compartiendo esta maravillosa clase conmigo. Pueden buscar un espacio cómodo, iluminado, donde puedan tener un lápiz, un cuaderno o también pueden ser unas hojas blancas y una calculadora para que puedan realizar todas las actividades que estaremos desarrollando en esta clase. También es importante una actitud positiva, con esos deseos de seguir aprendiendo, con esos deseos de superación. Recuerden que cada uno de ustedes tiene en sus manos su futuro. Así como también pueden invitar a sus familiares para que vengan a compartir esta clase con nosotros. Muy bien, para iniciar vamos a compartir el video que nos trae hoy Lucía como una introducción para los conocimientos que estaremos ampliando. Qué bueno. Ey, vieras las ganas que tengo de volver a andar en tren. Es que la última vez que anduvimos fue súper bonito y mi familia iba conmigo. Entonces me acuerdo que fue un fin de semana y me encantó ver todo por la ventana, escuchar cómo el tren iba pitando y bueno, me gustó un montón. Una de las ventajas del tren es que por bastante tiempo va en línea recta, así que es un medio de transporte muy rápido. ¿De verdad? Y hablando de trenes, ¿ustedes saben cómo se llama el movimiento recto a una velocidad constante? Si pensaron el movimiento rectilíneo uniforme, están en lo correcto. Este se caracteriza por tener una trayectoria rectilínea y una velocidad constante. En todo movimiento rectilíneo uniforme intervienen tres conceptos físicos: el desplazamiento o longitud, la velocidad constante con la que se desplaza y el tiempo que emplea en el trayecto. Eso no lo sabía. Y justo un tren realiza un movimiento rectilíneo en los tramos rectos. Además, durante largos tramos mantiene la misma velocidad, por lo que es un buen ejemplo. Pero recuerden, solo cuando va en trayectos rectos y la velocidad no varía, ¿sí? Para mí, estudiar física me resuelve muchos problemas cotidianos de una manera práctica y fácil. Bueno, recuerden que si tienen alguna duda pueden consultarle a sus profes. Sigamos investigando. ¡Nos vemos! Ay, yo quiero volver. Muchas gracias a Lucía por esta introducción tan importante porque recordamos las características del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan que esos fueron los conocimientos que estuvimos ampliando en la clase anterior? Las características del movimiento rectilíneo uniforme y las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Quiero que me ayuden a recordar algunas de esas características. Ya vimos algunas en el video de Lucía, pero ¿cuáles otras podríamos recordar? Iniciemos pensando y recordando cómo es la trayectoria tanto en el movimiento rectilíneo uniforme como en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien, el mismo nombre nos indica que es una trayectoria rectilínea. Muy bien, pero ahora comparemos las velocidades en el caso del movimiento rectilíneo uniforme y las velocidades en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo son? En el movimiento rectilíneo uniforme hay cambios en la velocidad. No, es una velocidad constante durante todo el recorrido que estemos estudiando. Muy bien. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué pasa con las velocidades? Sí tienen cambios, claro. Pueden aumentar o pueden disminuir. Y eso está relacionado con la aceleración. ¿Sí? En el movimiento rectilíneo uniforme podemos decir que no hay aceleración o que hay una aceleración nula o una aceleración de 0 metros por segundo al cuadrado. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sí hay una aceleración diferente a 0 metros por segundo al cuadrado. Por ejemplo, vamos a ver si recuerdan. Si decimos que hay una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado,
y un móvil parte del reposo, cuando ese móvil lleva 1 segundo de recorrido, ¿cuál es su velocidad? Fácil, ¿verdad? Como la aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado, cuando lleva 1 segundo la velocidad ya es de 10 metros por segundo. Y cuando lleva 2 segundos, la velocidad va a aumentar otros 10 metros por segundo. Es decir, llevaría una velocidad de 20 metros por segundo al transcurrir 2 segundos. ¿Qué les parece? Fácil. No olvidemos que si la aceleración es positiva, entonces decimos que hay un aumento en la velocidad. Cada segundo entonces va a aumentar esa cantidad, la velocidad. Y si es negativa, más bien decimos o hablamos de una desaceleración. ¿Está quedando claro? ¿Recordaron esos conceptos? Muy bien. Antes de conocer hoy la parte que nos corresponde, que es la resolución de los problemas, como ya estudiamos todas las características, hoy nos vamos a dedicar a resolver problemas, tanto de movimiento rectilíneo uniforme como de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Quieren resolver problemas? Muy bien, pero les tengo unas preguntitas antes. Una de las preguntas es, cuando un móvil va en movimiento y se detiene, ¿cuál es la velocidad final? Cuando leemos, por ejemplo, un problema y dice, el móvil se detuvo, inmediatamente tenemos que anotar en los datos velocidad final igual a, vayan pensando, si ya lo saben pueden anotarlo. También quiero preguntarles si ustedes leen un problema y dice parte del reposo. En los datos deben anotar una velocidad inicial. ¿Cuál es esa velocidad inicial? Muy bien, vayan pensando. Y cuando estudiamos el movimiento de caída libre, que también es parte del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, considerando una aceleración de la gravedad, ¿se acuerdan? Con un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si dice, se deja caer un objeto desde cierta altura, cuando dice, se deja caer, esa velocidad inicial, aunque no esté indicada, ya debemos anotarla en los datos. ¿Cuál sería esa velocidad inicial cuando dice el objeto se deja caer? ¿Se acuerdan que la otra vez estuvimos comparando la caída al vacío de algunos objetos con diferente masa, pero que si es al vacío llegan al mismo tiempo si partieron desde la misma altura con una velocidad inicial de? Bueno, sigan pensando. Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestra parte. En esta parte vamos a estudiar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ustedes las recuerdan? Son muy fáciles. Entonces, recordemos mediante esta presentación las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos la primera fórmula que dice que la velocidad media es igual al desplazamiento entre el tiempo. Estas fórmulas las tomé de pruebas que se han realizado como ejemplo para las pruebas FARO, para que ustedes se vayan familiarizando con estas fórmulas que aparecen ahí. Y también tenemos una que nos indica rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Recordemos que ya en una clase habíamos repasado que las magnitudes escalares son aquellas que solo tienen número con unidad de medida, es decir, solo tienen magnitud. Pero también estuvimos estudiando las cantidades o magnitudes vectoriales. Son aquellas que tienen magnitud, es decir, número y unidad de medida, y además una dirección. ¿Sí se acuerdan de las diferencias? Y en esta clase de resolución de problemas del movimiento rectilíneo uniforme debemos tenerlas muy claras, porque cuando trabajamos con magnitudes vectoriales, como por ejemplo velocidad media, debemos utilizar el dato del desplazamiento para realizar ese cálculo, es decir, como cantidad vectorial con cantidad vectorial. Y si estamos calculando la rapidez, necesitamos el dato de distancia. Algunas veces la magnitud de la distancia y el desplazamiento nos coinciden. Por ejemplo, si es solo un recorrido en línea recta y nosotros decimos, recorrió 100 metros hacia el este, y yo les pregunto, ¿cuál es la distancia? Ustedes me dicen, muy fácil, profe, 100 metros. Pero si les digo, ¿y cuál fue el desplazamiento? Ah, también muy fácil, 100 metros hacia el este. Entonces, nada más le agregamos la dirección. Pero si se hacen varios recorridos, en algunas ocasiones la distancia y el desplazamiento en su magnitud no nos coincide. Debemos realizar diferentes cálculos y ya vamos a ver cómo. Muy bien,
Esta fórmula de rapidez es igual a distancia entre tiempo. Se despeja, al igual que la de la velocidad media, pero vamos a utilizar esta de rapidez. Si nosotros queremos calcular el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo despejamos la t? La t pasaría, piensen, está dividiendo al otro lado del igual a multiplicar a la v. Y la v de rapidez, más bien como está multiplicando, ahora pasaría al otro lado del igual a dividir. Es decir, cambian de posición y ya con esto tendríamos la fórmula para trabajar o calcular tiempo. Veamos cómo queda. Así nos queda la fórmula. Tiempo es igual a distancia entre rapidez. Fácil. Muy bien, vamos a continuar. Ahora pensemos si necesitamos distancia. ¿Qué tenemos que hacer? Si necesitamos distancia, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a despejar la d. Esa t que está dividiendo va a pasar a multiplicar a la v. Entonces, ahí lo que hacemos es pasar esa t a multiplicar a la rapidez y ya nos queda despejada la distancia. Así de fácil. Veamos cómo queda. Distancia es igual a rapidez por tiempo. Ahora sí, ¿están ya listos para resolver algún problema? Muy bien, vamos a continuar. ¿Ustedes recuerdan este ejemplo de Ana en el Parque de Zarcero? Lo traje para estudiar la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales. Dice así: Ana se encuentra en el Parque de Zarcero y realiza el siguiente recorrido: 400 metros hacia el este y 400 metros hacia el norte, en un tiempo total de 850 segundos. En esa clase habíamos nada más calculado la distancia y el desplazamiento. Hoy, con base en este mismo ejemplo, vamos a ayudarle a Ana a calcular la rapidez y la velocidad promedio. Veamos cómo. Tenemos el recorrido de Ana utilizando Google Maps y también lo hicimos en GeoGebra. Entonces aquí tenemos la representación de toda la trayectoria del recorrido de Ana. Ella recorre 100 metros hacia el este y 100 metros hacia el norte. Perdón, 400 metros hacia el este y 400 metros hacia el norte. Por lo tanto, la distancia se puede calcular como es una cantidad escalar sumando nada más esos dos recorridos. La distancia sería de 800 metros. Pero, ¿qué pasa con el desplazamiento? El desplazamiento es ese segmento que une el punto inicial con el punto final del recorrido en línea recta. No es la misma magnitud que la distancia. Por lo tanto, bueno, se puede calcular de manera gráfica, como lo tenemos ahí en el ejemplo, pero también podemos realizar cálculos. ¿Se acuerdan cómo? Podemos comprobar por medio del teorema de Pitágoras que el desplazamiento que realizó en este recorrido Ana fue de 565,68 metros, con una dirección del este 45 grados hacia el norte. Pero no sé si ustedes se acuerdan cómo lo hicimos en esa clase. Vamos a recordar rápidamente, porque como necesitamos ayudarle a Ana a encontrar la rapidez media, en ese caso necesitamos la distancia y el tiempo. Ya lo tenemos. Y para el desplazamiento, lo estamos calculando porque el desplazamiento lo requerimos para calcular la velocidad media. Vamos a recordar entonces que por medio de la suma analítica de vectores, utilizando el teorema de Pitágoras y la función trigonométrica tangente, se realizan los despejes. Esta parte la vamos a pasar rápidamente porque ya fue explicada en esa clase de cantidades escalares y vectoriales, pero nada más quería recordar que así fue como obtuvimos, por medio de ese triángulo rectángulo que se formó durante la trayectoria que realizó Ana, logramos aplicar el teorema de Pitágoras, despejar ese vector resultante o ese desplazamiento, que en matemáticas le llamarían la hipotenusa. Muy bien, y con esta aplicación del teorema de Pitágoras y la función trigonométrica de tangente, entonces tenemos el desplazamiento también corroborado de que es 565,68 metros del este, 45 grados hacia el norte. Ahora sí, vamos a continuar. Para resolver entonces el caso de Ana, nosotros tenemos que tener los datos que ya conocemos. La distancia, que ya vimos que muy fácil, solo sumamos los dos recorridos que realizó Ana, 800 metros. El desplazamiento de 565,68 metros del este, 45 grados hacia el norte. Muy bien, el tiempo que estaba en la descripción del problema, 850 segundos.
Y ahora nos quedan dos incógnitas, la velocidad media y la rapidez media. Vean esta información, tenemos que tenerla clara para poder organizar. Si vamos a calcular la velocidad media, entonces recuerden, de estos datos necesitamos el desplazamiento y el tiempo. Y si vamos a calcular la rapidez media, entonces la distancia y el tiempo. ¿Está clara esa diferencia? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar calculando la velocidad media. Recordemos la fórmula. Velocidad media es igual al desplazamiento de este recorrido entre el tiempo. Muy fácil, ¿cierto? Ok, que dicha que está quedando claro. Y aquí tenemos la fórmula ya con la sustitución de datos, donde colocamos en el numerador el desplazamiento y en el denominador el tiempo. Ustedes, si tienen calculadora a mano, pueden corroborar el resultado, en este caso de la velocidad media. Tenemos que obtener una magnitud, es decir, un número, una unidad de medida y una dirección. La dirección que utilizamos es la misma del desplazamiento. Corroboremos cuál es el resultado final. Velocidad media es igual a 0,67 metros por segundo del este 45 grados hacia el norte. Fácil, ¿verdad? Ah, qué dicha. Excelente. Vamos a continuar ahora con la rapidez media. Más sencilla todavía. Porque para la rapidez media debemos considerar la distancia, que es más cortita porque al ser una cantidad escalar solo tiene número y unidad de medida. Dijimos que corresponde a 800 metros. Y el tiempo, que solamente lo anotamos, 850 segundos y ya. Es una simple división y nos daría el dato de la rapidez media de este recorrido que realizó Ana. Entonces tenemos aquí la sustitución. Y por último, pueden corroborar. Hagan ahí la división 800 entre 850 y nos daría una rapidez media de 0,94 metros por segundo. ¿Qué les parece? ¿Por qué no le anotamos dirección a esa rapidez media? Porque es una cantidad escalar. Entonces vean que utilizamos para rapidez media, distancia. No lo olviden. Y si es velocidad, igual podría ser velocidad instantánea o media. Cuando hablamos de media es porque hay varios recorridos y estamos tomando en cuenta esos recorridos. Y si no, solamente tomamos el único recorrido, por ejemplo, que nos esté brindando la información del problema. Muy bien. Ustedes se acuerdan que en la clase anterior hicimos una demostración del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado desde el Laboratorio de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. Traje un extracto de esa demostración para que ustedes observen el experimento, tomen datos de lo que sucedió y así podamos comprobar y corroborar esa parte experimental ya por medio de las fórmulas. Y eso es lo que me gusta mucho en la clase de física, poder realizar experimentos, demostraciones, pero también llevarlos a la parte teórica, resolverlos y comprobarlos de esa manera. Muy bien, entonces presten atención a este video. Ahora, en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, debemos considerar que igual la trayectoria es en línea recta, pero las velocidades son diferentes, de manera que obtenemos una aceleración por unidad de tiempo. Esa aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que la velocidad del carrito cambiará cada segundo 2 metros por segundo. Muy bien, tomaron nota de esos datos, de la velocidad inicial, del tiempo y de la distancia. Cuando nosotros hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las fórmulas son un poco más grandes. ¿Sí las recuerdan? ¿Las han estudiado? Muy bien, sí, porque ya ahora en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado debemos considerar en los ejemplos si viene la velocidad inicial y la velocidad final, por ejemplo, que eso solo se consideraba una rapidez o una velocidad en el movimiento anterior. También debemos considerar la aceleración y la distancia y el tiempo. Existen fórmulas para resolver los problemas de acuerdo a la información que tengamos, entonces conozcamos esas fórmulas. La primera fórmula dice o se lee así: la aceleración es igual
a la velocidad final, esa que no tiene nada ahí de subíndice, entonces la vamos a leer como velocidad final, menos velocidad inicial, que es esa velocidad sub cero, entre tiempo. Aquí la velocidad y la rapidez la vamos a utilizar como sinónimo porque cuando estamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente estamos considerando un recorrido en línea recta. Por lo tanto, la magnitud de la distancia del desplazamiento es igual, coincide, solo que podría variar que en una no hay dirección y que en la otra sí, ¿verdad? Pero entonces, para que comprendan por qué a veces decimos velocidad y no tiene la flechita de vector. Muy bien. Otra de las fórmulas es la siguiente. Distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Observen bien cuáles son las variables que tiene cada una, ¿verdad? Por ejemplo, la de la aceleración que leímos como número 1 no tiene en ninguna parte distancia. Entonces, si tengo que calcular alguna de las variables y no me dieron distancia ni como dato ni como incógnita, entonces probablemente tenga que utilizar esa primera fórmula. Esta segunda no tiene la velocidad final. Muy bien, vamos a continuar ahora con la tercera fórmula. Distancia es igual a velocidad sub cero más la velocidad final entre 2 por tiempo. Y luego tenemos entonces la última que dice distancia es igual a la velocidad final menos al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por aceleración. Observen muy bien y vamos a corroborar las fórmulas también de caída libre. Son exactamente iguales cuando tengan que resolver un problema, pero cambiamos. En lugar de aceleración, vamos a anotar G de gravedad, de la aceleración de la gravedad, y en lugar de distancia anotamos altura. Muy bien, son las mismas fórmulas porque la caída libre también es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, con los datos del problema que vimos del experimento de la Universidad de Costa Rica, entonces vamos a corroborar que teníamos una distancia de 0,20 metros, un tiempo del carrito de recorrido de 0,93 segundos y una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Y eso es lo que les decía antes, cuando se dice parte del reposo, velocidad inicial siempre 0 metros por segundo. Y si dijera se detuvo, velocidad final 0 metros por segundo. Pero en este caso es la velocidad inicial la que es 0 y vamos a calcular la aceleración. Traje una representación para que nos quede más claro. Ahí observamos entonces el ejemplo del carro que vimos en el laboratorio con una velocidad inicial de 0, un tiempo de 0,93 y una distancia de 0,20 metros. ¿Qué vamos a hacer? De todas estas fórmulas, ¿cuál es la que nos sirve para calcular la aceleración? ¿Qué es lo que no tenemos en ese problema? No tenemos la velocidad final, ¿cierto? No tenemos la aceleración, pero la vamos a calcular. Entonces, la fórmula que nos sirve es esa que está ahora resaltada. Muy bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Esta es la fórmula que tenemos. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Como la velocidad inicial es 0 metros por segundo, si lo multiplicamos por el tiempo de 0,93 segundos, se nos hace 0. Entonces podemos simplificar la fórmula. Vean qué bonita nos queda. Más corta. Aceleración es igual a la distancia por 2 entre tiempo al cuadrado. Y ahora, ¿cómo despejamos esa fórmula? Colocando, ya la despejamos, entonces ahora colocamos los datos. Aceleración es igual a 0,20 metros, que es la distancia, por 2 entre el tiempo al cuadrado. ¿Pueden corroborar ustedes ahí en sus calculadoras cuánto nos da este ejercicio? La aceleración de ese ejercicio nos da 0,46 metros por segundo al cuadrado. Como da positiva, ¿qué significa? Que va aumentando la velocidad. Cada segundo, ¿cuánto aumentaría la velocidad en ese ejemplo? 0,46 metros por segundo. Muy bien, así es como hemos resuelto un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué les ha parecido la clase? Interesante. Sé que es de muchas fórmulas, pero la idea es por lo menos ir familiarizándonos con estas fórmulas, conocerlas y poderlas aplicar. Así que les tengo una tarea. Observemos. Dice que hay una fuerza constante que cambia la rapidez de un auto de 8 metros por segundo a 20 metros por segundo en 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración promedio? Entonces ustedes pueden hacer esta representación en sus apuntes,
considerar la velocidad inicial o la rapidez inicial de 8 metros por segundo, luego la rapidez final de 20 metros por segundo y por último, calcular la aceleración. Muy bien. Yo espero que ustedes entonces, con base en esta información, puedan resolverlo de tarea y lo podamos corroborar en la próxima clase. Esta ha sido la clase del día de hoy de física de 10º año, estudiando el movimiento. Muy interesante. Continuamos siempre ampliando conocimientos, reforzando estas habilidades. Es importante que ustedes entonces también sigan tomando nota de todas las ideas principales, de los problemas y todo lo que estamos realizando en esta clase. Espero que la hayan disfrutado, así como yo también la pasé muy bien. Y nos vemos en otra clase. Espero tenerlos aquí en este espacio conmigo. Soy la profesora Andrea Arias y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego.